Amén. Hermanos, esta mañana vamos a tener una clase la cual se llama La perseverancia de los santos. ¿La han escuchado? Qué bueno. Bueno, ¿qué quiere decir la perseverancia de los santos? La perseverancia de los santos, a los que no son muy duchos con estos términos, habla del cristiano. La perseverancia del cristiano, podríamos decirlo. La perseverancia de los santos es una doctrina bíblica que, a pesar de los muchos ataques que ha sufrido en el pasado y sufrirá, los que afirman que se puede perder la salvación, aquellos que afirman que se puede perder la salvación, carecen de argumentos bíblicos. Repito, aquellos que dicen que la salvación se puede perder, carecen de argumentos bíblicos. Entonces, esta es una doctrina que está profundamente arraigada en la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Que ustedes aprendan por medio de la palabra que esta doctrina de la perseverancia de los santos, y escuchen aquí, es una iniciativa divina de Dios para con su pueblo. Es una iniciativa divina de Dios para con su pueblo. Esta clase lo vamos a dividir en 3 encabezados, pero estos encabezados los vamos a tener en forma de 3 preguntas. Encabezado número 1, para los que les gustan anotar, es ¿quiénes son los que perseveran? ¿Quiénes son los que perseveran? Encabezado 2, ¿de quién depende la perseverancia? Y encabezado número 3, ¿puede un santo, un cristiano, pecar y perseverar? Esas 3 respuestas las vamos a estar contestando en esta clase. Ahora, vamos a responder nuestro primer encabezado. ¿Quiénes son los que perseveran? Aquí vamos a utilizar nuestra confesión de fe, capítulo 17, párrafo 1. Recordemos una vez más, para quien no sepa qué es la confesión de fe bautista de Londres de 1689, nosotros la utilizamos porque creemos que es un resumen, una síntesis correcta de las verdades teológicas que dice la Escritura. Es como decir que la confesión de fe son las líneas de la carretera, pero la Biblia es la carretera. Entonces, citamos párrafo 1 del capítulo 17. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer, ni total ni definitivamente del estado de la gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. Entonces, según la confesión, ¿quiénes son los que perseveran? Los cristianos, su pueblo, sus santos, sus ovejas. ¿Ok? Esto lo afirma la confesión. Pero, ¿cómo podemos afirmar esta verdad con la Escritura? Si son tan amables, acompáñenme a Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27 al 29. ¿Están todos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Entonces, ¿qué dice este verso o estos versículos? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Quiénes son sus ovejas? Los cristianos. Aquí está haciendo una segmentación. No todo el mundo, no toda persona viva
cree en Cristo, solamente sus ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Y el verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si Dios da vida eterna, ¿se puede perder la vida eterna que Dios te da? Exacto, porque es eterna. Si Dios te da vida eterna y la pierdes, ya no es vida eterna, es vida temporal. Verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién puede arrebatar a un cristiano de la seguridad de su Padre? Nadie, absolutamente nadie. Sigue diciendo Juan en el capítulo 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, hablando Cristo de Dios. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Quién persevera? ¿Por qué persevera? ¿Quién es el grupo que persevera? Los cristianos. ¿Quién? Yo los guardaba en tu nombre. Yo estaba intercediendo por ellos en el nombre del Padre. Y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Juan 17, 20. Ok, hermano, eso fue en su momento. Eso fue en aquel momento, pero ¿y nosotros? Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ellos se refiere a los discípulos. Hermanos, nosotros somos ese fruto de la predicación de los apóstoles. Él no estaba intercediendo solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la predicación de los discípulos, de los apóstoles. Amén. Entonces, recapitulemos. ¿Quiénes perseveran? Los cristianos, sus ovejas, su pueblo, solamente ellos. Ya respondimos nuestro primer encabezado. ¿Quiénes perseveran? Los cristianos. Ahora vayamos a nuestro segundo encabezado. ¿De quién depende la perseverancia? Volvamos a la confesión de fe en el capítulo 17, párrafo 2. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre sobre la base de la eficacia y de los méritos y la intercesión de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? De manera muy sencilla o directa, la perseverancia de los santos, la perseverancia de los cristianos, no depende de los santos, sino de Dios. Una vez más, ¿cómo afirmamos tal cosa a la luz de la Escritura? Acompáñenme a Juan, capítulo 6, verso 37 al 40. Juan, capítulo 6, verso 37 al 40. Juan 6, 37 al 40. Dice la palabra del Señor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la pregunta de nuestro segundo encabezado? ¿De quién depende la perseverancia? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
No, aquí surge la pregunta, ¿él era cristiano? Ahora no es, se apartó y más nunca vino, pero inclusive a veces hasta afirmamos, porque fue unos domingos a la iglesia cierta persona y más nunca vino a la iglesia, no dio frutos del cristianismo y decimos que es cristiano. Aquí dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo, absolutamente todo lo que el Padre ha predestinado, hombre, mujer, que viene a Cristo, vendrá. Es absoluto, esto es un absoluto de Dios. Verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Señor Jesucristo, ¿cuál es la voluntad del que te envió? Que todo lo que me diere, yo no perdiera nada. La salvación, una vez más, no se puede perder. Ni uno se puede perder, ni uno. Están firmes en la salvación de su Padre por medio de Cristo. Ni uno se puede perder. Biblia. Verso 40. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Una vez más, vida eterna. No es una vida temporal. La salvación, bueno, yo fui salvo, ahora no fui salvo. ¿Cómo es eso? Bíblicamente no tienes argumentos para afirmar tal cosa. La salvación entera. La divina Trinidad fue quien orquestó nuestra salvación y por ende ella misma la sostiene. Acompáñenme a Romanos 8:30. Este es un texto muy conocido en teología. Esto le llaman la cadena de salvación o la cadena de oro. Cito la palabra del Señor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a hacer un juego aquí de palabras y vamos a leer este verso de atrás hacia adelante. Y haciéndole 4 preguntas. ¿A quién glorificó? A los que justificó. ¿Y a quién justificó? A los que llamó. ¿Y a quién llamó? A los que predestinó. ¿Dónde vemos en este texto que la salvación es más obras? No. Predestinó a un grupo de hombres y mujeres y a estos los llamó en su tiempo, en su momento, y a estos mismos los justificó en Cristo. ¿Y qué terminó haciendo? Los glorificó. ¿Dónde está la obra del hombre ahí? En la salvación. No existe tal obra. Entonces la salvación inclusive es un plan de Dios, como lo dice este texto. Antes de la fundación del mundo, Dios lo tenía claro. A lo que predestinó antes de la fundación del mundo. Está predestinado. Se hace efectivo en su llamamiento y en ese llamamiento la justificación. ¿Para qué? Para glorificarlo. Amén. Entonces, ¿de quién depende la perseverancia? A una sola voz exactamente decimos que es de Dios. Ahora vamos a contestar nuestro tercer y último encabezado. Y tenemos el conocimiento suficiente hasta ahora, volviendo a resolver de la perseverancia, quiénes son los que perseveran y de quién depende la perseverancia, podemos contestar bíblicamente esta tercera pregunta. ¿Puede un santo, un cristiano, perseverar, pecar y perseverar? Algunos opositores a esta doctrina la llaman la doctrina del libertinaje. ¿Por qué? Ellos argumentan que si se afirmara que la salvación no se perdiera, estos se desenfrenarían en pecado. Una vez más, no tienen argumentos bíblicos para afirmar tal cosa. Leamos nuestra confesión de fe. Capítulo 17, párrafo 3. Aunque los santos
mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios de su preservación, caigan en pecados graves por algún tiempo, permanezcan en ellos, por lo que incurren en desagrado a Dios y entristecen a su Espíritu Santo. Se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón, se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Estos, los cristianos, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Hermanos, aquí en este punto es importante explicar lo que no es la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos no quiere decir que todo el que profesa con su boca fe en Cristo sea cristiano. Por supuesto, Dios no nos ha dado la prerrogativa de conocer los corazones de la persona. Lo que sí nos ha dado es: por sus frutos lo conoceré. Como sus vidas estén, nosotros podemos conocer y afirmar que son cristianos o no. Esto no lo vamos a hacer de manera perfecta, pero sí es el estándar de Dios para juzgar si alguien es cristiano o no. Entonces, si no es cristiano, no van a perseverar. No persevera tampoco el que se congregue domingo tras domingo en una buena y sana iglesia. Esto no lo hace cristiano. Lo que lo hace cristiano es haber creído en la muerte sustitutiva de Cristo, esa obra regeneradora de Él y solo de Él. Entonces, por venir domingo tras domingo, por hacer simplemente obras, no cuentes con eso para perseverar, no es cristiano. Y por supuesto, no van a perseverar ningún hombre o mujer que se llame cristiano y viva entregado visiblemente al pecado, porque no son cristianos. Pero hermano, usted acaba de afirmar inclusive arriba en la confesión que el cristiano peca y persevera. Ciertamente como cristianos genuinos pecamos, pero lo que no hace el cristiano, como lo vamos a desarrollar ahora, este punto, es deleitarse en el pecado. Cuando hablamos una vida de pecado, no es que luche con un pecado remanente, porque cada cristiano va a luchar con el pecado remanente y lo vamos a probar, sino que se deleite en el pecado. Que digan, no, yo soy cristiano, pero mi vida no ha cambiado absolutamente nada. No hay obra bíblica, no hay frutos dignos de arrepentimiento ahí. No son cristianos. Ahora, ¿puede un cristiano pecar y perseverar? Sí. Vamos a probarlo bíblicamente. Acompáñenme a Primera de Juan 1:8. Primera de Juan, primera carta de la epístola de Juan, capítulo 1, verso 8. Amén, ¿están ahí? Ok. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué dice este texto? Te dice claramente, está diciendo que está hablando de los cristianos, de que sí tenemos pecado, pero es el pecado remanente. Y si decimos que no tenemos pecado, no, yo soy un cristiano que no lucha con el pecado remanente, la verdad no está en nosotros. O sea, no le ha amanecido la salvación. Verso siguiente, primera de Juan 1:9. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez más, este texto está afirmando que sí tenemos pecado, porque está diciendo que un cristiano confiesa sus pecados. Y Él es fiel y justo, está hablando ahí de la muerte justificativa de Cristo. Está diciendo, Él es fiel y justo para recordar la muerte por su pueblo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Habla de la santificación. Entendemos que el cristiano peca. Pero, ¿qué hacemos con textos como Primera de Juan 3:9?
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí habla del nuevo nacimiento, a que somos nuevas criaturas, somos recreados en Cristo. Cuando dice no practica el pecado, es que no se ejercita en el pecado, no se hace mejor en el pecado, no vive deleitándose en el pecado. ¿Por qué? Porque su naturaleza fue cambiada. Cuando dice no puede pecar, se hace una referencia a que no puede pecar como el mundo. Ya no peca de esa manera, porque es nacido de Dios. De hecho, en el verso que sigue, en el verso 3:10, hace una comparación de los hijos de Satanás, que ellos no practican la justicia. Una comparación. Satanás, los cristianos. Hace una diferencia. Entonces, el texto y el énfasis de este texto es no se ejercita en el pecado. El cristiano lucha contra un pecado remanente día tras día, pero no se deleita, no practica, no se hace mejor pecando. Es claro este texto. Hablemos algunos ejemplos bíblicos de cómo luce esto realmente en la vida diaria según la Escritura. El primero ejemplo que vamos a utilizar es el del apóstol Pedro. Hermanos, aparte del traidor de Judas, nadie en el Nuevo Testamento pecó tan terriblemente como Pedro. Este hombre fue orgulloso, imprudente, errático, indeciso, cobarde, impulsivo y débil. Incluso si recordamos el relato bíblico, nos daría terror que Dios mismo nos reprendiera de esta manera. Lo vemos en Mateo 16:23, que dice, hablando Cristo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Tú te imaginas eso? Que Cristo te diga eso. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro estaba siendo utilizado para ser obstáculo para los que han de creer en el Señor, para el motivo del cual fue enviado Cristo. Quítate delante de mí, Satanás. ¿A dónde quiero llevarlos con esto? Que a pesar de todos estos pecados altibajos de la vida de Pedro, Pedro perseveró. Bueno, sí, es un apóstol, dirán en este momento, pero si esto lo dijeran de otra persona, no, ¿cómo va a perseverar a alguien que le dice, fuera de aquí, Satanás? Lo afirmamos porque la Biblia lo afirma. Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí os ha pedido para zarandearlos como trigo Satanás. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir este texto? Dijo también, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos. Pero yo, el énfasis, yo, tu Dios, he rogado por ti, he intercedido por ti. Tú vas a perseverar porque yo he intercedido por ti para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Y dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Vuelto de dónde? ¿Qué quiere decir esto? Aquí está hablando del arrepentimiento de Pedro. Y tú, después que te arrepientas, recordemos cómo fue el arrepentimiento de Pedro. Después tú me negarás, tú me negarás. Y cuando cantó el gallo por última vez, lloró amargamente, amargamente. Dice la tradición de la iglesia que Pedro cada vez que escuchaba un gallo se acordaba del pecado, de haber negado a su Señor. Hermanos, ciertamente nuestro enfoque hoy es que la perseverancia de los santos es una iniciativa divina de Dios, amén. Pero hermanos, esto no quiere decir, esto tiene que quedar claro, que esto es un pase libre para pecar. Cada vez que el cristiano peca,
trae consecuencias a su vida. Que sepamos esto, que Dios no persevera, no quiere decir que tengamos libertad para pecar. Las vidas de los cristianos que pecan intencionalmente quedan marcadas. Así que, hermanos, no pequen, porque sepan esta doctrina. Otro ejemplo muy conocido fue el de Rey David, que pecó con adulterio, asesinato, mentiras, una red, una trama de pecado. Pero, ¿qué fue lo primero que hizo Natán, el profeta Natán? Una parábola de la pequeña de que pequeño hombre, ese hombre que robaba ovejas, que tenía muchas y robó. Ese hombre eres tú. ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo reaccionó David? Natán, córtenle la cabeza, ¿no? Se arrepintió. ¿Cómo lo vemos en Salmo 51? Voy a citar alguna porción hasta el verso 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4. Contra ti solo he pecado. No, es que Betsabé no debería haberse bañado ahí, la culpable es otro. El arrepentimiento genuino recibe la consecuencia del pecado. El cristiano que se arrepiente genuinamente dice, sí, Señor, estoy de acuerdo con tu veredicto. He pecado contra tu santo nombre. Y una vez más, esto trajo consecuencias a la vida de David. De tu casa no se apartará la espada hasta el final de sus días. Divisiones en sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Del pecado de David. Dios lo persevera, Dios lo restaura. Pero hermanos, una vez más, no pequen. No pequen. Esto no es una doctrina de libertinaje, es todo lo contrario. Dios persevera a nosotros. Pero si nos persevera, tenemos un nuevo nacimiento. Y los cristianos se comportan de una manera específica conforme a la Escritura. Amén. Una vez más, como lo dice Hebreos 7:25, por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La intercesión de Cristo es por un tiempo, solamente soy salvo en unos años y después ando solo. Él intercede constantemente porque nuestro acusador nos acusa constantemente. Intercede perpetuamente. Para ir terminando, hermanos, el cristiano genuino peca, como lo afirmamos, pero no de la forma que lo hace el mundo. El cristiano genuino cae en el lodo del pecado, pero no se revuelca en él. El cristiano no practica el pecado, no vive desenfrenadamente en el pecado, absolutamente no. El cristiano se arrepiente genuinamente cuando peca, con dolor por su pecado, porque cada vez que lo vemos en la Escritura, que cada vez que un hijo de Dios se arrepiente, hay dolor. ¿Por qué? Porque él sabe que ha ofendido al Dios que solo le ha traído bienes y misericordias desde el día de su nacimiento. Hermano, ninguno de nosotros merece estar aquí. Ninguno, absolutamente ninguno. Dios solo te ha dado misericordias. Sea la vida que hayas llevado, Dios solo te ha dado misericordias. No merecemos estar aquí, merecemos estar en el infierno. Por eso es que esto es una obra que partió, una iniciativa divina de Dios para con su pueblo. Ciertamente rechazamos a los que dicen creer en esta doctrina para vivir desenfrenados en el pecado. Rechazamos a esos hombres y mujeres que dicen creer en esto y viven como impíos. Pero al mismo tiempo afirmamos que la palabra del Señor es clara e infalible, que solo Dios, por medio de Cristo y no del hombre, puede perseverar a sus santos hasta el final. Amén. Hermanos, esto es algo muy, muy, muy hermoso
poder descansar en esta doctrina. Sí, tenemos que afirmar que bíblicamente esto es una doctrina que nace de la iniciativa divina. Y créanme, mis hermanos, estoy utilizando muy pocos versículos para afirmar esto. Pero, ¿qué hacemos con esto? Ahora con este conocimiento, descansen. Descansen en su Dios que lo va a perseverar hasta el final. Y termino con una declaración del profeta Isaías. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni hallará para que caminen los redimidos. Sproul tenía una frase para esta doctrina. La perseverancia de los santos no es la confianza, no es mi confianza de poder hacer y perseverar por mí mismo, sino es la confianza de que Cristo me tomará de su mano y me llevará confiadamente a casa. Hermanos, esto debe ser un gozo para el cristiano. No es la doctrina del libertinaje como algunos dicen, sino es la seguridad que tú puedes hoy, mañana y siempre estar seguro que el que obra fe en ti, esa obra sobrenatural que empezó Dios la va a terminar perfectamente y te va a llevar a casa. ¿Tú estás entendiendo eso? Seguro, puedes estar seguro. Nada en esta vida, en lo que el mundo te dice es seguro. Esto es seguro. Dios te va a perseverar hasta el final y vas a ir tranquilamente y seguramente a casa. Oremos al Señor.